Bueno, buenas noches compañeras, ¿cómo están? Como ya todos sabemos, estamos acá reunidos los integrantes del curso Acción Psicosocial y Educación, grupo número 74, y vamos a proceder con la socialización de los resultados que obtuvimos sobre las principales necesidades psicoeducativas en los diferentes contextos educativos a los que cada uno asistimos. Entonces vamos a comenzar con la compañera Yanis. Bien, para compañera. Hola, buenas noches, compañeros. Bueno, la verdad, mi perspectiva fue desde un colegio confenalco y semiprivado y rural. Fue totalmente diferente porque no nos basamos tanto en lo económico, porque es un colegio en donde se van entre estratos 1 y 5, son más que todo estratos altos, pero el conflicto se ve más reflejado en los niños y la exigencia de la educación, de la perfección, de cómo le exigían tener buenas notas constantemente y eso les afectaba tanto emocional, personal, en su vida diaria, con las familias. Sin embargo, uno piensa que solo afecta a los estudiantes y no es así. También se le había reflejado en los docentes como las ideas, las actividades que tenían que ir escalando para poder interpretar o enseñarles un poco más, ya que el colegio se vino a dar a conocer hace menos de 5 años, llegó a ser un colegio semi-inglés, semi-bilingüe, por así decirlo. Entonces fue algo muy diferente a lo que se ve normalmente en los estudiantes. Me gustaría escuchar desde otros puntos de vista de mis compañeras que vieron reflejados en los otros institutos. Bueno, yo les quiero compartir mi experiencia. Yo trabajé en un colegio del área rural, un colegio pequeño de 237 estudiantes, un colegio donde su población es 100% campesina, donde pues las condiciones socioeconómicas son muy precarias. Hay niños que viven a 1 o 2 horas del colegio, de la institución educativa. Es una institución donde yo, pues las mayores dificultades que pude detectar es que no hay un personal especializado para niños que tengan problemas de aprendizaje, donde hay muchos niños que tienen retrasos mentales, que tienen trastornos mentales, que tienen muchas dificultades, sobre todo en el tema de lectoescritura y de matemáticas, y los profesores simplemente tienen que atender la clase sin enfocarse en que hay de pronto algunos estudiantes que necesitan algún tipo de educación especializada y como me mencionaban en la actividad, los docentes me decían, no podemos detener las labores académicas que nosotros debemos cumplir por unos estudiantes. Entonces ellos simplemente como que seguían de largo, independientemente de que hubiesen algunos estudiantes que estaban, digamos, retrasados en el tema académico, porque no podían detenerse a contribuir con los problemas de aprendizaje que tuvieran unos estudiantes. Entonces, esa fue como las mayores dificultades que yo pude detectar, la genética, por lo que les digo que hay un tema de trastornos mentales y de retrasos mentales que es inevitable. Las condiciones socioeconómicas, muchos niños van sin alimentarse bien, muchos niños tienen que llegar después de caminar 2 horas para llegar al colegio y llegan ya en condiciones en las que el aprendizaje no va a ser igual a la de los demás. Y pues sí, que falta mucho especialista que pueda enfocarse en este tipo de estudiantes con problemas de aprendizaje. Gracias, compañera. Bueno, yo también, pues yo estuve en un colegio eh, público que tiene 1.400 estudiantes. También se presenta mucho, pues es una institución educativa que ofrece, pues que maneja la inclusión. Allí encontramos niños desplazados, hay muchos niños venezolanos, hay niños con autismo, hay niños con trastornos motores, hay niños con déficit de atención. Bueno, hay, como usted lo mencionaba, hay niños con muchas discapacidades. También en las entrevistas que realicé se evidenció lo que usted también acaba de mencionar, que los profesores no tienen como esa capacitación
para atender estos problemas, bueno, este tipo de atención que ellos requieren, que es especializada. Aunque en este colegio han hecho capacitaciones e intentan pues ofrecerles una mejor educación, no dan abasto y es complicado. Otra cosa es que el entorno familiar también influye mucho en el aprendizaje de los niños. Me di cuenta en las entrevistas que el acompañamiento de los padres es primordial y muchos niños no cuentan con ese apoyo. O sea, y esto se debe a un factor de riesgo que fue muy mencionado en las entrevistas, que es la escolaridad de los padres, también la situación socioeconómica. Todo esto, aunque ellos pueden que no lo hagan intencionalmente, los padres no saben cómo potencializar o cómo ayudar a sus hijos en la educación. Entonces, esto también los afecta muchísimo. Otra cosa que me di cuenta es que no hay como esa pauta que deben seguir con los niños con estos trastornos. Ellos los tienen estudiando en las aulas normales, siguiendo el mismo ritmo académico de los otros niños que, digamos, no tienen estas limitaciones y ellos tienen que seguir el ritmo y seguir y así no aprendan y así no comprendan. La idea es que ellos sigan y no se tiene como ese control en esa parte. Pues puede ser una opción porque no hay presupuesto, porque no hay aulas especializadas. Entonces, esas fueron como los resultados más importantes pues que yo pude analizar. Muchas gracias. Sigue la otra Bueno, compañera. compañera, yo trabajé con una fundación, se llama Fundación Liceo Cultivando Esperanza. Es un liceo que en este momento tiene 43 niños, es privado, pero la diferencia es que ellos están haciendo algo nuevo, es un programa casi que piloto, y ese programa, se trabaja con el programa de Escuela Nueva, que es decir, hay varios grados o niveles en el mismo salón. ¿Cuál es la parte nueva? Sobre todo ahí, que hay niños en condición de discapacidad y hay niños regulados. Entonces, ¿qué ocurre? Para ellos el trabajo sí es diferente. Es algo, pues fue algo muy emocionante verlo. Yo manejé lo que fue el fotobox. Entonces tomaba las fotos, pero a la vez se explicaban y de hecho se explicaban con una psicóloga. Allá como se les exige a los padres que los niños tienen que tener unas terapias, entonces hay sobre todo hay una psicóloga que es de una IPS que se le pagan los padres a algunos. Ella es terapeuta ABA, que tiene que estar todo el día con el niño, 2 veces o 3 veces a la semana, haciendo la regulación del programa de cada uno. Pero que vamos viendo que la formación es constante y va de la mano del ser y el convivir. Pero, ¿qué es lo que tienen y dicen ellos? Que esto no es solamente del liceo. Hay 3 entes reguladores que deben ser muy importantes, que es la familia como tal, el hogar o el jardín, que es la segunda parte, y las terapias. Y esto no se cumple, el trabajo no lleva una buena finalidad. ¿Por qué? Porque el proceso se interrumpe en algún momento. Las mayores dificultades que se ven allá, en ese caso, es la regulación de emociones, porque es trabajar. Hay niños con síndrome de Down, hay niños con autismo leves, altos, con otros aspectos también que se ven allá. Entonces, lo que se debe es enfocar en la necesidad de cada alumno. Entonces es difícil, aunque hay personal capacitado, la verdad es que se está capacitando más desde el amor, incluso desde la misma educación, que el gobierno y el Estado han abandonado ese tipo de educación. Lo que decían mis compañeras ahora, muchos padres es lo dejo allá porque tengo que trabajar y simplemente pago una mensualidad y ya está. No hay nada más que hacer por eso. Pero el compromiso, ahora que están las psicólogas, hay una psicóloga de planta, están estas niñas de CREER,
es que es eso, se tienen que hacer las terapias para estos niños y si no, no se pueden dejar porque alteran el proceso en los otros. Entonces, los factores de riesgo que notamos ahí es que los niños no tienen actividades extracurriculares. Esto a su vez genera un sobrepeso en ellos, un sedentarismo y sobre todo las dificultades para socializar, lo que se puede notar y más cuando se trata de unir niños con capacidades diferentes, sobre todo lo que pude notar ahí en esto. Muchas gracias. No sé si de pronto algunas de ustedes ven el árbol de problemas que ya les estoy compartiendo. No. Está cargando. Yo creo que ahí ya está cargando. No sé, Ahí ya cargó el computador, pero no el árbol de problemas todavía. no sé si alguno de ustedes les mencionaron la influencia que tuvo la pandemia en los niños. Sí. Sí, claro. La Todo. pandemia, la mayoría de los entrevistados que yo tuve mencionaron la pandemia, que la pandemia, o sea, afectó muchísimo a los niños, que les aumentó los problemas psicosociales, que llegaron La con mucho ansiedad sobre todo. miedo. La depresión en los niños es impresionante porque yo les ponía a escoger entre el miedo, ansiedad o nervios. ¿Qué es lo que más ustedes han detectado que predomina en los estudiantes? Que la depresión. En niños de 6 7 años la depresión era, ¿ya la pueden ver o no? El árbol de problemas, no, pues la pantalla, pero no el árbol de problemas. ¿Y por qué si acá lo estoy abriendo? Entonces, Es que ¿qué? también esa depresión fue transmitida por sus cuidadores o sus padres, porque en la mayor parte, obviamente, la preocupación de que no hay un trabajo, que no hay un dinero, que no se puede salir, que no se debe salir, eso fue transmitido a los niños también. Tú sabes que ellos son unas esponjas para absorber las cosas y la mayor parte de las cosas malas, que es lo más triste, que es donde debemos llegar los psicólogos y las psicólogas a trabajar, es lo que más se presentó. Eso me decía a mí la terapeuta Ava, me decía, en este momento está disparado a un 400% esa forma para que ellos socialicen y no tengan miedo a socializar. Ujú. Total. Sí, y pues yo creo que también muchas de las consecuencias de los problemas de aprendizaje, por lo menos en mi caso, yo les estoy comentando mi experiencia personal con la actividad, es que, por ejemplo, la gente del campo no tiene el conocimiento, son campesinos que ellos ni siquiera tienen algún grado de escolaridad. Ellos no comprenden de que hay niños que tienen problemas de aprendizaje y que no es pereza del niño, que son faltas de ganas de estudiar, sino que simplemente son problemas que se presentan y ellos no comprenden eso porque son personas que no tienen mucho conocimiento del tema y esto genera que se golpee a los niños, que se genere unas problemáticas familiares, una violencia intrafamiliar, porque son personas que no tienen absolutamente nada de conocimiento y le echan, digamos, la culpa o cargan al niño con esas culpas que de pronto no son tanto de él, sino que se deben trabajar desde un entorno académico, familiar y pues obviamente también con la disposición del niño. Pero entonces este desconocimiento también afecta demasiado. Claro, claro. Mira Es lo que que yo les decía, para nosotros es muy importante primero detectar cuando empezamos con un paciente, ahora por ejemplo con los niños, lo primero que tenemos que mirar su núcleo familiar, qué es lo que pasa ahí. Desde ahí salen todas las respuestas, la mayor parte de las respuestas que nosotros estamos buscando en esos problemas y en esas condiciones que traen esos niños. Completamente. Por ejemplo, muchas de las decisiones que toman los padres, y lo hablo como les repito desde la experiencia que tuve, se genera mucha deserción escolar. Los papás dicen, ay no, este ya no va a aprender, este no le gusta, este no es capaz, que se venga a trabajar a la finca conmigo, lo sacan de estudiar, se genera mucha deserción escolar. Y eso que también genera que ya no se tenga un proyecto de vida a futuro para un niño de esto. O sea, estos niños ya simplemente se van a quedar trabajando en una finca, dándole comida a los animalitos, que no tienen nada de malo ser campesino, pero que sí, aparte de eso, es importante que el niño desarrolle unos conocimientos académicos básicos, por lo menos es terminar el bachillerato. Y no, los papás toman la decisión de sacar a los niños del colegio, generando una deserción escolar, sobre todo, como les digo, en el área rural,
impresionante que bloquean proyecto de vida inmediatamente del niño y que es una persona que se va a quedar en medio de la ignorancia como lo vivieron sus padres. A nosotros también nos ocurrió y lo veíamos que la deserción con nosotros es cuál, que cuando el niño es un niño con tantas dificultades y allá les dicen deben hacer estos exámenes, tienen que tener esas terapias, entonces dicen, ay, no, yo no quiero ese problema, dejemos el niño en la casa con la tía, con la abuela y saquémoslo. Entonces el problema es mucho más grave y empiezan con ese niño. Todo lo contrario, cuando son niños con una condición de discapacidad, sobre todo, son los que más acompañamiento necesitan. Y ahí es donde lo que dice Paula es cierto, la ignorancia de los padres. Pues es que el decir de ellos es que como tiene problemas, entonces ¿para qué seguimos insistiéndole? Y esos son los reales problemas que hay en este momento, creería yo también. Compañeras, yo les estoy compartiendo el árbol de problemas que desarrollamos. No sé si se alcance a evidenciar. Ay, sí, porque mira que acá no me dejó. Yo también estaba pensando hacer lo mismo. Mira que no me dejó Bueno, compartirlo. entonces, pues No. aquí, como que aquí sí tenemos como la conclusión de lo que trabajamos. En el centro, pues obviamente los problemas de aprendizaje. Todas tenemos, pues concordamos en que la raíz de los problemas son, pues la parte genética, que es el tema, digamos, de trastornos o de retrasos mentales, pues que eso genera muchos problemas de aprendizaje, precarias condiciones socioeconómicas, falta de personal especializado en las instituciones educativas y sobreexigencia académica por parte de padres e instituciones. Perfecto. ¿Esto qué genera? ¿Qué consecuencias genera? Deserción escolar, violencia intrafamiliar, bajas expectativas de vida futuro y bullying, que yo creo que muchos detectamos que el bullying era una de las problemáticas que se presentaban en los salones de clase con los niños que tenían problemas de aprendizaje. Obviamente yo creo que todos hemos sabido que cuando un niño tiene problemas para aprender ciertas cosas, pues los demás compañeros se burlan, se ríen, los molestan, entonces esto genera bullying. Sí. Bueno, compañeritas, no sé si tengan algo más que aportar o ya podemos dar por finalizada la reunión. Pues yo creo que yo resumo lo que vi de mi parte y es que definitivamente tenemos que trabajar como con todo el amor que es el paso a seguir para que podamos ayudarles, al menos poner el granito de arena de parte de nosotros, desde ahí. Sí, la Muchísimas gracias, verdad, a mí compañeros. me gustó mucho. Trabajar, a ver, en el área educativa se enfocan en trabajar dentro de la institución, qué podemos hacer, qué talleres podemos presentar, pero están dejando mucho de lado la parte familiar y a veces hay que enfocarnos mucho, trabajar con los padres. Por ejemplo, en la parte que yo trabajé, que es el área rural, los papás solamente asisten a las reuniones cuando reciben algo a cambio, un mercado o bueno, no sé, entonces hay que empezar menos en el área rural a concientizar mucho de que es que nunca se tiene que recibir, o sea, es que lo que se va a recibir a cambio es la vida de su hijo. O No sea, pasa es nada. el En el valor. colegio donde yo estoy, le hacen una escuela de padres. Y, y entonces yo le preguntaba a la que me dio la respuesta. Y yo le dije, ¿y si asisten todos los padres? Y me dijo, asisten, pero porque lo amarramos con el boletín del niño porque saben que pues, si no pierden el año, porque si no, no vendrían. Qué tristeza. Definitivamente no tienen el más mínimo, pues no le brindan la más mínima importancia a las No, problemáticas de y sus es hijos. algo... Piensan que con mandarlos al colegio, entonces los educadores o los docentes tienen que hacerlo aprender a las buenas o a las malas, sino también tiene mucho que ver el área familiar en este tipo de, sobre todo porque hay mucho conflicto, cuando hay conflictos familiares, todo eso se evidencia en el desarrollo académico de los niños. Sí, sí, todo el entorno familiar afecta Sí, muchísimo el es muy aprendizaje del importante, es niño. el más importante. Es el más Totalmente de acuerdo. importante. Bueno, compañeras, pues me alegra mucho que hayamos podido compartir esta actividad, estas experiencias que han sido realmente significativas para nuestro desarrollo como profesionales. Yo siento que esta actividad a mí me llenó bastante, siento que aprendí muchísimo y me alegra que pues todas hayamos podido tener una buena experiencia. Claro que Gracias. sí. Igualmente, gracias a todos. Bueno, buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.
Espérenme, yo termino.